Hablamos del calor intenso, y cuando uno siente mucho calor, en el verano, por ejemplo, le provoca una cerveza, ¿no? Una cerveza bien helada. Bueno, atención, porque la cerveza va a aumentar de precio. Lo que ha causado la reacción, por ejemplo, del gremio de bodegueros, que reclama que se debería aguantar esta subida, que es específicamente el impuesto selectivo al consumo de cerveza, porque esto podría traer que justamente en épocas de calor las ventas aumenten y esto se frene. Vamos a conversar con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, sobre este tema y cuán perjudicial podría ser, porque en realidad el aumento, si uno lo ve monetariamente, es bastante reducido, ¿no? 10 céntimos va a ser en 2 tramos, en marzo, y después en julio otros 10 céntimos más. ¿Cómo estás, Edmundo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿podría impactar esto en el consumo real, en el volumen de consumo de cerveza, teniendo en cuenta el monto del aumento? A ver, un componente que es importante es explicar qué es el ISC. El impuesto selectivo al consumo aplica a productos que generan potenciales externalidades negativas. Entonces, no solamente va a la cerveza, va a los licores, es decir, cualquier bebida que tenga alcohol. Lo que puede causar un daño, ¿no? Que podría causar un daño según los estudios, según el tema médico. En la lógica, esto tendría... vendría a ser como un freno para que no lo consumas o lo pienses más. Esa es la definición, digamos, que principista inicial que se consumas menos, en todo caso. Por lo menos de manera moderada, si lo queremos ver así. Correcto. ¿No? Pero ¿qué ocurre? A ver, vayamos un poco pasos atrás. El gobierno ha tenido que hacer este aumento para empezar a dar señales al mercado de que tiene la voluntad de poder cubrir el déficit fiscal. Si bien es cierto, monetariamente no va a impactar mucho en la recaudación, porque aproximadamente el selectivo representa el 8% de la recaudación, tenemos que, o el ministro de Economía tiene que siempre mirar dos frentes, el frente externo y el frente interno. El frente externo es una señal de alguna manera positiva, porque además siempre se ha resaltado el respeto macroeconómico a los indicadores y la salud macroeconómica que el Perú ha tenido. A nivel interno, el mensaje no ayuda, definitivamente no ayuda, pero no siempre se va a jugar para todas las tribunas, ¿no? Hablándolo en términos futboleros, ya que el tema está candente hoy en día, sobre todo en el norte, ¿no es cierto? Entonces yo creo que un aumento de 10 centavos no es que vaya a ahuyentar. El problema que se genera es el efecto colateral que se puede dar. Es decir, la cerveza está aumentando. La cerveza va a aumentar de precio en 10 centavos. Es decir, estamos olvidando que hay que poner todo en contexto. O sea, 10 centavos, 20 centavos, ¿nos va a impactar en el bolsillo? Si alguien dice sí, la respuesta es no tomes. Es muy simple. O sea, y ese dinero te lo ahorras. No tomes ni eso, ni tu chilcano, ni tu aperol. O sea, es decir, ese dinero, ahórralo, ¿no? Y en el caso de los comercios de las bodegas, además, diversifícate. No es un producto de primera necesidad, ¿no? Para empezar. Uno lo puede obviar y no va a pasar nada en la vida. Debería, ¿no es cierto? Claro. Debería obviarlo. Pero yo creo que el mensaje acá de la Asociación de Bodegueros creo que va más allá. Es, señores, necesitamos rotar la mercadería, necesitamos tener productos anclas, y para ellos, es cierto, la cerveza en esta temporada, en esta época del año, es un producto ancla. Entonces, estás golpeando un producto ancla. En menor medida, en un monto pequeño, sí, pero es un producto ancla. Entonces, se genera todo un ruido que a mi parecer particularmente creo que es un ruido muy alto, ¿ok? Porque en realidad el selectivo es desincentiva, ¿ok? Y además el año pasado se iba a aumentar y se ha ido prolongando. Entonces yo creo que es una medida... Pero finalmente esto viene además de una negociación, ¿no? Porque digamos que la idea inicial del MEF, del Ministerio de Economía, era aumentarlo en un solo tramo, 20 céntimos correcto, de una. Y se sentó en esa ocasión Contreras, que era el ministro de Economía, Alex Contreras, a negociar con los cerveceros, con los empresarios cerveceros, y se acordó que se iba a partir, y se iba a hacer, digamos que en 2 etapas durante el año, marzo y julio, ¿no? Pero ese es un punto importante que tú mencionas, es decir, ha habido un cambio de ministro, pero ha habido un acuerdo, es decir, el Ministerio de Economía está respetando los acuerdos, o sea, como país... Institucionalmente. Así es, entonces ese mensaje nadie lo ha sacado. Entonces, claro, los bodegueros van a estar fastidiados de todas maneras, porque son 10 centavos menos, porque la posibilidad de trasladar el monto al cliente va a ser menor. Pero yo particularmente creo que era momento de hacerlo porque hay que dar señales hacia afuera y hay que empezar a resaltar lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Que hay un
accionar frente al déficit fiscal, ¿no es cierto? El Consejo Fiscal ha indicado que probablemente este año también pudiera incumplirse la meta, cosa que rápidamente el nuevo ministro está tomando acción, ¿no? Y creo que eso es importante. Entonces hay que resaltar las cosas buenas. Y claro, en verano todo el mundo quiere su cerveza helada, pero también puede estar bien una agua helada, una gaseosa helada, ¿no? O como bien en los 90s, ¿no es cierto? Tu chupo, tu marciano. O sea, creo que Claro. hay muchas alternativas complementarias y creo que es momento que los bodegueros empiecen a diversificarse, ¿no? Entonces, si su producto ancla solamente a la cerveza, bueno, tendrán que ver la manera de poder generar aspectos complementarios. No, yo solamente vendo cerveza. A ver, o sea, pero la cerveza siempre, hace 10, 15, 20 años paga selectivo. Entonces estás en un negocio en el cual se busca desincentivar su consumo. Entonces yo creo que hay que tomarlo con pinzas. No va a haber un efecto a nivel de monto representativo, pero como señala al mercado externo es importante y al mercado interno. Ahora, normalmente cuando se así, ¿no? producen estos aumentos tan pequeños, ¿se le traslada inmediatamente al consumidor o lo asume para no variar el precio y no afectar la venta, lo asume el vendedor? Lo que pasa es que ahí en la cadena de distribución hay varios participantes. Entonces, ese aumento podría ser asumido por toda la cadena, podría ser asumido por el productor o por el comercio final. Entonces, todo va a depender de cómo se dé esta distribución de la carga, ¿no? Entonces, el monto es muy pequeño. Entonces, yo creo que se diluye, ¿no? se diluye, Toda la cadena. por un lado se diluye, por otro lado, creo que hay que darle vuelta al mensaje. Oye, ¿es positivo que suban el impuesto? O sea, ¿qué preferíamos? ¿Que nos suban el IGB? O sea, eso hubiera sido catastrófico. ¿O qué queremos? ¿Que nos suba más el impuesto a la renta? Entonces yo creo que hay que entender que la base de recaudación en el Perú es muy pequeña, es el 20% de la economía. ¿Ok? Entonces la idea es hacer que esto vaya aumentando, ¿no? Y lamentablemente, o sea, es un monto pequeño y que yo creo que tranquilamente se puede asumir. Inicialmente no se va a trasladar del todo porque hay la promoción o hay los paquetes en general, pero sí era necesario ya dejar de estar retrasando, ¿no es cierto?, incrementos que estaban pactados ya hace buen tiempo, ¿no? Y en esta lógica de mayor recaudación, corremos el riesgo de que otros selectivos al consumo se aumenten, como por ejemplo el de los combustibles. A ver, en general yo creo que el selectivo tiene la posibilidad de incrementarse, pero los combustibles van a los combustibles que generan daño, probablemente el petróleo, ¿ok? O las bebidas alcohólicas como el ron, pisco en general. Entonces, pero el incremento no es representativo. O sea, volvemos a un punto inicial. Estamos dedicándole tiempo a algo que en realidad ha generado un ruido porque no se ha entendido cuál es el propósito de eso. Yo voy a una bodega en particular, ¿no es cierto? Me imagino que todas las personas están en planilla. Check. Habría que preguntar eso primero, ¿no es cierto? Cuando se enferman se atienden en salud o si no en el SIS. Check. ¿Quién paga eso? La recaudación. Claro. Es lo que no estamos entendiendo. O sea, salimos de una manera válida, pero no nos estamos dando cuenta que a mayor recaudación, menor déficit, pero sobre todo la posibilidad de que los servicios básicos sean mucho más importantes y mucho más sostenidos en el tiempo. Entonces, 10 centavos no nos mueve la aguja a nadie, sobre todo en una cadena tan grande como la de distribución de la cerveza. Y creo que, de alguna manera, la Asociación de Bodegueros debería contribuir más, ¿no es cierto?, asumiendo y diciendo, ok, asumimos el selectivo, pero necesitamos mecanismos, ¿no?, para poder distribuir mejor los productos, mayor seguridad, algunos aspectos complementarios, ¿no? Yo creo que es importante, porque hay que entender con claridad que el selectivo es para reducir productos que generan un daño. Ese es el eslogan inicial, claro. Con eso nació. Lo que pasa es que, claro, en verano una cerveza helada es rica. Pero es dañina. Claro, claro, por eso, por ejemplo, a los cigarrillos se les ha aumentado tanto, ¿no? No solamente eso, para además volverlos caros y que menos gente consuma. Tienes la foto no que trata de desalentar. O sea, pues hay gente que se compra 3, 4 cajetillas todavía, ¿no? O sea, son cosas que uno no entiende. Claro, yo le preguntaría a esa persona cuánto ahorra al mes. Pero son preguntas que a veces no hacemos y que complementan y harían que la queja o el malestar sea 2 líneas más abajo, y eso haría que el ruido en general no sea tan grande. Yo, por lo menos mi percepción es que hoy en día todo tiene ruido, ¿no? Y muchas veces es hasta irracional el ruido que hacemos. Y tenemos ejemplos en el norte, en el sur, en todos lados,
no solamente a nivel de selectivo, tenemos temas deportivos, de todo tenemos. Y es un tema que creo que es momento de tratar de bajar un poco ese ruido, ¿no? Que no nos ayuda. Claro, y el problema es que, claro, a nadie le gusta que le cobren más, ¿no? Nos gustaría no pagar impuestos, pero ¿cómo financia el Estado los servicios que da? Ahora, sería bueno que el Estado dé buenos servicios también. A ver, el Estado trata de dar buenos servicios, pero volvemos a un punto inicial. A ver, si solamente el 20% de la población aporta, los colegios públicos lo usan el 100%. Entonces, ese 80% que no aporta, ¿tiene derecho a un buen servicio de colegio? Sí, correcto, por supuesto, eso no está en discusión. Pero sería bueno que también aporte alguito, ¿no? Que contribuye, claro. O sea, entonces, claro, no contribuye, pero sí tiene su plasma o su televisión, ¿no es cierto?, pantalla plana, tiene su celular, ¿no? Tiene probablemente cable. Entonces, son esas distorsiones que a veces no entendemos y que probablemente quizás no queremos analizar, ¿no? Entonces, yo creo que a nadie le gusta que le aumenten, pero es importante que el Estado tenga mayor recaudación para mejorar 3 ejes claves, ¿no? Hospitales postas, colegios y un tema que es fundamental, infraestructura. Entonces, mejorando esos 3 aspectos, se va a hacer sí, solo sí, hay recaudación, hay dinero, porque de lo contrario, la brecha se va a seguir aumentando. Y eso va a impactar en dónde, en los inversionistas, y van a empezar a bajar la calificación, cosa que es remota, pero hay que entender el ecosistema en su conjunto. O sea, Perú, el ciudadano a pie no está aislado. O sea, no es que yo estoy en Lima, en Arequipa, en Pucallpa, en Moquegua y vivo en esa ciudad. No, lo que pase en esa ciudad, en los alrededores y en el mundo nos afecta directa o indirectamente. Y es lo que tenemos que entender, ¿no? Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Edmundo. No, te gracias por la invitación. Edmundo Lizarzauro, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.